Mi padre se fue un martes. No porque los martes tengan algo de especial, sino porque era el día en que mi madre tenía quimioterapia, y él necesitaba que ella estuviera fuera de la casa el tiempo suficiente para llevarse las maletas sin drama. Eso lo supe después, mucho después, cuando ya no me quedaban lágrimas para él, sino solo esa extraña calma que viene cuando finalmente entiendes que una persona nunca fue lo que creíste. Me llamo Valentina, tengo 34 años, y voy a contarte la historia de cómo mi padre destruyó su propia vida con una precisión que ni el karma en persona hubiera podido planear mejor. Pero primero, necesito que lo conozcas, porque si te digo simplemente mi padre era un mal hombre, te vas a perder la parte más importante, que no lo era, o por lo menos, no lo parecía. Y eso es lo que hace que todo sea más complicado, más doloroso y francamente, más ridículo. Rodrigo Salinas Fuentes, 62 años en la época en que esto culminó. Ingeniero civil de profesión, narrador de sus propias hazañas por vocación. Alto, de esos que todavía tienen pelo a los 60, cosa que él consideraba un logro personal y no una cuestión genética. Mi madre se llama Carmen. Tiene el nombre más sencillo del mundo y la historia más complicada. Enfermera de vocación, madre de tiempo completo por necesidad y durante 28 años, esposa de Rodrigo por una mezcla de amor genuino, costumbre, y ese miedo silencioso que muchas mujeres de su generación no saben nombrar pero reconocen perfectamente. La conocí siendo un bebé, claro, pero la entendí cuando tenía 12 años y la vi llorar en la cocina a las 2 de la mañana, con la mano sobre la boca para no hacer ruido, mirando el teléfono de mi padre que había dejado sobre la mesa mientras él dormía. No toqué el teléfono, no le pregunté nada. Me senté a su lado y le puse la cabeza en el hombro, y ella me acarició el pelo durante un rato largo sin decir nada. A los 12 años ya sabía lo que pasaba. Los niños siempre saben, solo fingen que no, para proteger a sus padres del bochorno de ser descubiertos. Tengo un hermano, Javier, 2 años menor que yo. Si mi madre es agua quieta y profunda, Javier es una tormenta eléctrica con buenas intenciones. Siempre tuvo más carácter que yo para enfrentarse a mi padre. Yo prefería el silencio estratégico. Javier prefería el escándalo táctico. Recuerdo una vez, yo tendría 15 años y él 13, cuando Javier irrumpió en el estudio de mi padre mientras él estaba al teléfono con alguien cuya voz, claramente femenina, se filtraba por el auricular y Javier preguntó en voz muy alta: «Papá, ¿quién es Lorena?». El silencio que siguió fue de esos que se pueden cortar con cuchillo. Mi padre colgó el teléfono, miró a Javier, luego me miró a mí, que estaba en la puerta fingiendo que pasaba por ahí por casualidad. Nadie dijo: «Una compañera de trabajo». «¿Y por qué le dices mi amor?», preguntó Javier, con la inocencia calculada que solo tienen los hermanos menores. Mi padre se levantó de la silla muy despacio. Le explicó a Javier, con una calma que daba más miedo que los gritos, que había expresiones coloquiales entre compañeros de trabajo que no significaban nada, que él era un hombre de familia, que nos quería muchísimo, que a veces los adultos tenían conversaciones que los niños no podían entender. Javier lo miró fijo, asintió muy serio, y cuando mi padre salió del estudio, mi hermano se volvió hacia mí y dijo en voz bajísima: «Miente». Tenía 13 años y ya era mejor detector de mentiras que cualquier polígrafo del mercado. Hubo varias Louranes, no siempre se llamaron así, pero todas eran versiones del mismo personaje, jóvenes, admiradoras, convencidas de que Rodrigo Salinas era un hombre incomprendido atrapado en un matrimonio sin amor. Lo que ninguna parecía notar, o quizás si notaban y les daba igual, es que mi padre contaba la misma historia cada vez. El matrimonio muerto, la esposa fría, los hijos que no lo entendían, 30 años de sacrificio sin reconocimiento. Era un monólogo perfeccionado con el uso, con los bits emocionales en el lugar exacto, con las pausas calibradas para máximo efecto. Lo sé porque una vez, siendo ya adulta, tuve la oportunidad de escuchar una versión de ese monólogo. No dirigida a mí, dirigida a alguien más, y lo que me heló la sangre no fue la mentira en sí, sino lo pulido que estaba, lo mucho que lo había practicado, como un actor que lleva años en el mismo papel y ya no necesita pensar en el texto. Pero eso vino después, mucho después. Cuando yo tenía 26 años, a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama. No voy a adornar esto con metáforas poéticas porque no las merece. El cáncer no es poético, es brutal y feo y completamente indiferente a si eres buena persona o mala persona, si tienes hijos que te necesitan o si todavía tienes cosas pendientes por hacer en esta vida. Mi madre se enteró un jueves. Yo estaba con ella en la consulta. Mi padre no fue porque tenía una reunión importante. Más tarde entendí que la reunión era con Gabriela, pero en ese momento simplemente anoté mentalmente otro punto en la columna del debe y seguí adelante. La doctora fue directa pero amable. Cáncer en estadio 2. Tratable. Requeriría cirugía, quimioterapia, radioterapia. Un año duro, quizás más.
más, pero había razones para el optimismo. Mi madre escuchó todo con esa serenidad suya que a veces confundes con frialdad hasta que te das cuenta de que es simplemente una mujer que ha aprendido a procesar el dolor sin que se le note en la cara. Tomó notas, hizo preguntas inteligentes, le estrechó la mano a la doctora. En el coche de vuelta, esperé, y cuando llevábamos 5 minutos en silencio, mi madre dijo: «No llores, Valentina». «No estoy llorando», dije, llorando. «Bien», dijo ella, «porque necesito que seas práctica. Tenemos mucho que organizar». Eso era mi madre. Eso siempre fue mi madre. Mientras el mundo se derrumbaba, ella sacaba la agenda y organizaba los escombros. Lo que siguió fueron meses de una rutina nueva y agotadora. Citas médicas, análisis, la cirugía de marzo que fue bien gracias al cielo, y luego el inicio de la quimioterapia en abril. Mi padre estuvo presente en la cirugía. Eso hay que decirlo con honestidad. Estuvo en la sala de espera, leyó el periódico, tomó 3 cafés, y cuando la doctora salió a decir que todo había ido bien, se le notó en la cara algo que, si uno no lo conociera, podría interpretarse como alivio genuino. Pero lo conocía. Lo que vi en su cara no era alivio de que mi madre estuviera bien. Era alivio de que la situación no hubiera empeorado todavía más, que el problema no hubiera crecido hasta un tamaño que ya no pudiera ignorarse. Javier también lo vio. Me lo dijo al oído mientras mi padre hablaba con los médicos. «Está calculando». Lo sé, respondí. «¿Cuánto tiempo crees que aguante?» Guardé silencio, porque la verdad es que no lo sabía, y también porque una parte de mí, la parte que todavía quería creer que las personas pueden sorprenderte, esperaba equivocarme. No me equivoqué. Gabriela tenía 28 años cuando todo salió a la luz. 28 años, un piso de alquiler en el centro de la ciudad, y 4 años de relación paralela con mi padre que ella, según nos enteramos después, creía que era algo más serio de lo que él pretendía. Para que tengan el contexto completo, mi hermana Lucía, la menor de los 3, tenía en ese momento 27 años. Es decir, mi padre estaba con una mujer un año mayor que su hija pequeña. Cuando mi hermana Lucía se enteró de este dato, su reacción fue guardar silencio durante aproximadamente 10 segundos y luego decir: «¿Sabe al menos quién soy yo?» Sí, lo sabía. Eso era lo más retorcido. Gabriela sabía perfectamente que Rodrigo tenía 3 hijos, el mayor de 29, el del medio de 27, y la pequeña de 26, sabía de la esposa enferma, sabía de la quimioterapia, y había tomado una decisión activa de seguir adelante de todas formas, convencida de que el amor era suficiente razón para todo. Supongo que alguien le creyó el monólogo. Alguien siempre le cree el monólogo. El martes que se fue, mi madre había salido a las 9 de la mañana con Javier para la sesión de quimio. Yo llegaría después del trabajo, sobre las 2, para recogerlos y llevarlos a casa. Cuando llegué al hospital, Javier me esperaba en la puerta con una cara que no supe leer de inmediato. No era la cara de cuando algo había salido mal médicamente. Era otra cosa, más plana, más quieta. «¿Cómo está mamá?», pregunté. «Bien, cansada. La enfermera le está poniendo algo para las náuseas». Hizo una pausa. Nos llamó Lucía. «¿Qué pasó?». Javier sacó el teléfono. Me mostró un mensaje de texto de nuestro padre. Era largo para ser un mensaje de texto. Empezaba con «hijos, necesito que entiendan» y terminaba con «espero que con el tiempo puedan perdonarme». En el medio había una explicación que usaba palabras como infelicidad, realización personal y nueva etapa. No usaba la palabra Gabriela, pero la dejaba implícita entre líneas con una habilidad que, en otros contextos, podría llamarse talento literario. Lo leí 2 veces. «¿Dónde está ahora?», pregunté. «Ya no en la casa», dijo Javier. Lucía pasó a buscar unos papeles y encontró la mitad del armario vacía. Me senté en el banco de la entrada del hospital. A mi alrededor pasaban médicos, enfermeras, familias con caras de preocupación, el señor de la cafetería empujando un carrito con sándwiches envueltos en plástico. El mundo seguía funcionando con una normalidad que de repente me pareció completamente obscena. «¿Mamá lo sabe?». «No todavía». Guardé el teléfono en el bolso. «Bien», dije, «no se lo decimos hoy». Javier asintió. Nos miramos. Y en ese momento, sin palabras, hicimos un pacto que los dos entendimos perfectamente. Íbamos a proteger a nuestra madre del único dolor que el médico no podía tratar. Lo que no calculamos fue que el dolor lo enteramos nosotros. Y que enterrar cosas sin funeral crea un peso que llevas a todas partes. Los siguientes días fueron un ejercicio de disociación funcional. Trabajas, cuidas, cocinas, acompañas a las citas, finges normalidad y por las noches, cuando el silencio de la casa te devuelve el sonido exacto de lo que acaba de pasar, te quedas mirando el techo hasta que la alarma suena de nuevo. Mi madre lo supo al tercer día, no porque se lo dijéramos,
Lo supo porque mi madre lleva 28 años viviendo con ese hombre y conoce los silencios de sus hijos mejor que nosotros mismos. Me lo dijo mientras yo lavaba los platos después de cenar. Sin anuncio, sin dramatismo, con esa voz suya de siempre. Se fue con la chica, ¿verdad? Se me resbaló un vaso. Por suerte era de plástico. Mamá, no pongas esa cara, dijo. Llevo 4 meses sabiendo que había alguien. Lo que no sabía era cuándo iba a irse. Me volví hacia ella. Estaba sentada a la mesa, con el pelo escaso del tratamiento cubierto con el pañuelo azul que le había comprado Lucía, tomándote con ambas manos como si fuera una tarde cualquiera. ¿Por qué no nos dijiste nada?, pregunté. Porque ustedes ya tenían suficiente con lo mío. Sopló el té. Además, ¿qué había que decir? Hay cosas que uno sabe sin que le digan. Como cuando sabes que va a llover aunque no haya nubes. La miré durante un momento largo. Este es el tipo de mujer que es mi madre. La clase de mujer que guarda sus tormentas para no mojar a los demás. Te quiero mucho, dije, porque no encontré nada más útil que decir. Ya lo sé, respondió. Ahora termina de lavar eso, que me da ansiedad el fregadero sucio. Y así fue como mi madre procesó el abandono de su marido mientras estaba en tratamiento de quimioterapia. Con estoicismo, con dignidad y con una notable preocupación por la higiene doméstica. Pasaron semanas, meses. La vida tiene esa crueldad específica de seguir pasando aunque uno no esté listo. Mi padre llamó 3 veces en el primer mes. Las primeras 2 veces hablé con él brevemente, con la frialdad clínica que uno desarrolla cuando el dolor se convierte en distancia. La tercera vez no contesté y ya no volvió a intentarlo por un tiempo. Javier nunca contestó, ni una vez. Tiene un talento especial para los límites que yo siempre le he envidiado. Lucía fue la más complicada. Lucía tiene ese corazón enorme que a veces funciona como fortaleza y a veces como vulnerabilidad. Habló con él. Lloraron juntos por teléfono. Él le contó su versión, ella le dio el beneficio de la duda por un tiempo, y eso generó entre ella y Javier una tensión que tardó meses en resolverse. Porque así funciona esto. El daño no es solo el daño directo. Son las fracturas que abre en todas las demás relaciones. Y ahora viene la parte que prometí al principio, la parte del karma. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte algo que descubrimos sobre mi padre. Algo que cambió la forma en que entendí toda la historia. Fue Javier quien lo encontró. Un año después de la partida, revisando documentos para un trámite legal relacionado con la casa familiar, mi hermano descubrió algo en los registros financieros de los últimos años. Mi padre no solo se había ido habiendo vaciado metódicamente una cuenta de ahorros conjunta durante los 18 meses anteriores. Pequeñas cantidades, transferencias regulares, lo suficientemente graduales para no disparar alarmas. Un total que cuando sumamos las cifras nos dejó a todos sin palabras durante un rato considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para demostrar que la salida no había sido un impulso emocional. Era un plan, cuidadoso, paciente, deliberado. Mi madre estaba en tratamiento cuando él empezó a mover ese dinero. Lo había calculado todo. Los tiempos, los montos, el momento de salir cuando ella estuviera más vulnerable. Javier puso las cifras sobre la mesa de la cocina y los 3 lo miramos en silencio. Fue Lucía, que hasta ese momento había sido la más comprensiva de los 3, quien habló primero. Ya no vuelvo a contestar su teléfono, dijo. Y no lo volvió a contestar. Gabriela. Tengo que hablar de Gabriela, aunque me cueste porque es una conversación incómoda. No la odio. Lo intenté durante un tiempo porque hubiera sido más fácil. Pero la verdad es que Gabriela fue, en muchos sentidos, otra víctima del mismo monólogo. Una víctima que tomó decisiones cuestionables, que eligió creer lo que le convenía creer, que causó daño real con su elección. Pero una víctima al fin, porque resulta que Rodrigo no le había contado todo. No le había contado, por ejemplo, que el dinero que gastaba en ella provenía en parte de los ahorros de su esposa enferma. No le había contado que su matrimonio muerto incluía 3 hijos adultos que acababan de heredar el cuidado completo de su madre. No le había contado, sobre todo, la versión que le había dado a alguien antes de ella. Y antes de esa, ¿cómo lo sé? Porque 2 años después, Gabriela nos escribió a nosotros, a los hijos, un mensaje largo, en el que pedía disculpas, en el que explicaba que las cosas no habían resultado como esperaba, y en el que nos contaba, entre líneas, que Rodrigo había conocido a alguien más joven todavía. Javier leyó el mensaje, lo pensó un momento, y escribió como respuesta: bienvenida al club. Lucía y yo consideramos varias respuestas posibles y al final optamos por el silencio. Porque Gabriela no merecía crueldad, pero tampoco merecía que cargáramos con su culpa. El karma.
por fin llegamos al karma, y te prometo que es más interesante que cualquier cosa que yo pudiera haber inventado. Mi padre, libre ya de la carga aparente de su familia, con su nueva vida cuidadosamente planificada, empezó a descubrir que la realidad tenía una serie de características que su monólogo no había contemplado. La primera fue económica. Rodrigo había trabajado toda su vida en una constructora mediana donde llevaba 20 años. Tenía el puesto asegurado, cierto estatus, el respeto de los colegas. Lo que no tenía, y esto es importante, era el puesto asegurado de manera indefinida. Porque 6 meses después de que se fue, la constructora fue absorbida por una empresa más grande. Y en el proceso de reestructuración eliminaron todos los puestos de nivel medio con más de 15 años de antigüedad. Lo despidieron, con una indemnización correcta, pero lo despidieron. Javier se enteró por un compañero en común y me llamó para contármelo. Guardé silencio durante un segundo y luego dije: ¿Estás seguro? Completamente. Bien, dije, y colgué. Y me quedé sentada en el sofá procesando la información con esa calma extraña que te da cuando el universo hace algo tan narrativamente apropiado que parece ficticio. La segunda fue Gabriela, que ya mencioné, pero vale la pena ampliar el contexto. Gabriela duró con mi padre 18 meses en total desde el momento en que él se fue de casa. No 2 años, no 5, no el resto de sus vidas juntos. 18 meses. El tiempo suficiente para que el romance de lo prohibido se convirtiera en la realidad cotidiana de vivir con un hombre de 60 años recién despedido, con 3 hijos que no le hablaban, con una forma de gestionar el dinero que era, digámoslo amablemente, creativa. Cuando Gabriela se fue rápido, sin drama, sin escena. Una mañana recogió sus cosas y se marchó. Según versiones que llegaron de forma indirecta, dijo algo parecido a: «Esto no es lo que yo quería». No, claro que no. Nadie quiere la versión real de algo cuando se enamoró de la versión del monólogo. La tercera fue la salud. Esto es lo que me cuesta más narrar, porque incluso con todo lo que hizo, incluso con el abandono y el dinero y el plan calculado, mi padre seguía siendo un ser humano. Y cuando un ser humano enferma, algo en uno sigue siendo incapaz de sentir solo satisfacción. Rodrigo tuvo un infarto al año y medio de su nueva vida. No grave, afortunadamente para él, aunque sé que hay quien no diría afortunadamente. Un aviso, dijeron los médicos. Un susto serio que requirió hospitalización y cambios importantes de estilo de vida. ¿Quién estaba con él en el hospital? Nadie. Gabriela ya se había ido. La nueva, la más joven, llevaba apenas semanas con él y no estaba preparada para hospitales. Los hijos no contestábamos el teléfono. Los amigos de siempre, esos amigos de toda la vida, resultaron ser más amigos del hombre con trabajo estable y casa familiar que del hombre solo en un apartamento de alquiler. Se lo contó a Lucía, que fue la primera en retomar el contacto, meses después. Se lo contó con una humildad que Lucía dijo que no le había visto nunca, que había pasado 2 días solo en esa habitación de hospital, que la enfermera de turno había sido la única persona que le preguntó cómo estaba, que había pensado mucho. ¿Y qué pensaste?, le preguntó Lucía. Hubo un silencio largo. En tu madre, dijo él. Lucía me lo contó esa noche por teléfono y yo no supe qué decir, porque a veces las cosas que las personas te dicen no caben bien en ninguna categoría conocida. Mientras todo esto pasaba con mi padre, mi madre se recuperaba. Lenta, incómoda, con días malos y días peores y algún que otro día en que la luz entraba de cierta manera por la ventana de la cocina y ella decía que tenía ganas de hacer bizcocho, y esos días eran los mejores. El tratamiento terminó. Las analíticas mejoraron. La doctora usó palabras que en el vocabulario médico son las mejores palabras posibles. Mi madre volvió a trabajar media jornada. Se cortó el pelo cuando le creció lo suficiente, un corte nuevo, diferente al de siempre. Y Lucía le sacó una foto y la colgó en el chat familiar y los 3 pusimos corazones hasta que se cansaron los pulgares. Un día, 8 meses después del fin del tratamiento, mi madre me dijo que quería aprender a hacer cerámica. ¿Cerámica?, repetí. Siempre me gustó. Nunca tuve tiempo. Se encogió de hombros. Ahora tengo tiempo. Se apuntó a un taller los miércoles por la tarde. Volvía con las manos manchadas de barro y una expresión que no le había visto antes. No era exactamente felicidad. Era algo más tranquilo, como el sonido que hace una habitación cuando se abre la ventana. Necesito hablarte de la cena de Navidad del 3er año, porque es el momento en que todas las líneas de la historia convergen, y porque hay en ella algo que todavía no sé del todo cómo clasificar. Mi padre llamó a Lucía en noviembre. Le preguntó si podía venir. No si podía venir a casa de mamá. Le preguntó si podía venir a donde fuera que estuviéramos. Dijo que no pedía nada, solo estar cerca. Lucía nos lo consultó a los 3. A Javier, a mí y a mi madre. Javier dijo que no sin elaborar. Yo dije que no era mi decisión, que era de mamá. Mi madre tardó 3 días en responder.
3 días en los que no mencionó el tema y nosotros tampoco lo presionamos. El cuarto día, mientras desayunábamos, dijo: «Que venga». Javier levantó la vista del café. «Mamá, que venga», repitió. «1 hora. Come con nosotros y se va. No le debo nada, pero tampoco soy rencorosa». «Tú no eres rencorosa», dijo Javier. «Yo sí, lo sé», dijo mi madre. «Por eso te lo estoy diciendo a ti también. 1 hora. Educación. Y después cada uno sigue con su vida». La cena fue lo que era imposible que no fuera: incómoda, extraña, y con momentos de una absurdidad tan perfecta que de no haber estado allí no lo creería. Mi padre llegó con una botella de vino caro. Lo primero que hizo fue mirar la casa, que seguía siendo la misma casa, y en su cara pasaron varias cosas en rápida sucesión que ninguno de nosotros comentó. Se veía mayor, no de forma dramática, no como en las películas donde el personaje se derrumba físicamente para simbolizar su caída moral. Simplemente mayor, con esa edad que se te acumula cuando no tienes una familia que absorba parte del peso de los años. Saludó a mi madre con un beso en la mejilla. Ella lo recibió con una cortesía perfecta y sin temperatura. Saludó a Javier, que le extendió la mano sin sonreír. Saludó a Lucía, que sí sonrió, porque Lucía no puede evitar sonreír. Me saludó a mí. Valentina dijo: «Papá», dije, y ya está. Eso fue todo el vocabulario que teníamos para ese momento. La cena fue correcta. Mi madre sirvió la comida con una gracia doméstica que no era para él, era simplemente quién es ella. Se habló de cosas neutras: el trabajo de Lucía, el apartamento nuevo de Javier, una película que alguien había visto. En un momento, mi padre se puso a hablar de su nuevo trabajo, algo en consultoría, y en su voz había un esfuerzo visible por sonar bien, por sonar como alguien que tiene las cosas controladas. Y lo escuché y pensé en el hombre que era en esa misma mesa hace 15 años, con el reloj caro y la risa abierta, y la distancia entre esas dos versiones era tan grande que casi daba vértigo. Después de la cena, cuando Javier y Lucía estaban en la cocina y mi madre había salido un momento, mi padre y yo nos quedamos solos en el salón por primera vez. Hubo un silencio. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí», dije. «¿Tú?», tardó en responder. «No especialmente», dijo. Asentí. No supe qué añadir, porque había una parte de mí que quería decirle que lo sentía, y había otra parte que recordaba el martes en que se fue mientras mi madre tenía quimioterapia. Y esas dos partes no podían estar en el mismo lugar al mismo tiempo. «Me equivoqué», dijo. «Sí», respondí. «En muchas cosas». «En muchas cosas», confirmé. Silencio. «¿Crees que alguna vez?» «No lo sé, papá, no lo sé todavía», asintió, y en su cara vi algo que quizás llevaba años sin ver. «No culpa». La culpa la había visto muchas veces, y siempre venía acompañada de una petición de que la aliviáramos. Esto era diferente. Era simplemente el reconocimiento de una persona que ha llegado a un punto desde el que puede ver con claridad el camino que tomó, y entiende que no hay vuelta atrás, solo hacia adelante. Se fue al cabo de 1 hora y cuarto, con la botella de vino que había dejado en la mesa y que nadie había abierto. Le dio un abrazo a Lucía, le dio la mano a Javier, le dio un beso en la mejilla a mi madre. A mí me dijo: «Cuídate». «Tú también», dije, y salió por la puerta. Mi madre limpió la mesa en silencio. Javier lavó los platos, cosa que normalmente requiere negociación. Lucía puso música, algo suave, y los 4 estuvimos un rato en la cocina sin hablar demasiado, con esa comodidad de la gente que ya no necesita llenar todos los silencios. Después de un rato, mi madre dijo: «Parece cansado». «Sí», dijo Javier, sin levantar la vista del fregadero. «La vida que eligió tiene ese efecto», dijo mi madre, y en su voz no había crueldad, solo constatación. Hoy mi madre tiene 58 años. Hace cerámica los miércoles. Tiene un grupo de amigas que se reúnen a hacer senderismo el primer sábado de cada mes y vuelve con las mejillas rojas y muchas fotos de paisajes. Trabaja media jornada en la misma clínica donde trabajó siempre. Le ha crecido el pelo más rizado que antes, cosa que atribuye a la quimio y que Lucía dice que le sienta bien, y yo estoy de acuerdo. No ha rehecho su vida sentimental, que yo sepa. Una vez le pregunté con cuidado si había alguien y me miró con esa mirada suya de «Valentina, por favor», y cambió de tema. «La respeto. Tiene todo el derecho a no deber a nadie ninguna explicación sobre cómo quiere vivir de ahora en adelante». Javier vive con su novia en un apartamento que huele a especias porque ella cocina cosas extraordinarias. Trabaja en una ONG de desarrollo rural. Todavía no habla con mi padre, aunque me consta que no le desea ningún mal. Simplemente ha decidido que ese capítulo está cerrado y que cerrar capítulos no requiere reconciliaciones formales. Lucía tiene contacto ocasional con mi padre. Lo llama en su cumpleaños. A veces quedan para un café. Me parece bien. Cada uno procesa a su manera y nadie tiene que tener la misma cicatriz que los demás. Y yo tardé mucho en poder hablar de esto sin que se me hiciera un nudo en algún lugar del pecho que no sé nombrar con precisión anatómica. No es el corazón exactamente. Es más abajo, más al centro, como el lugar donde guardas las cosas que no caben en ninguna categoría ordenada. Tardé en entender que el duelo por un padre que sigue vivo es más complicado que el duelo por alguien que se muere,
Porque la muerte tiene unos tiempos y unos rituales que el abandono no tiene. El abandono te lo encuentras en las fechas raras, en el cumpleaños en que no llama, en una boda, si la hay, en los momentos en que alguien hace una referencia casual a su padre y tú calculas rápidamente si el contexto requiere que expliques o si puedes dejarlo pasar. Tardé, también, en dejar de buscar mi parte de responsabilidad. Esa cosa que hacemos, sobre todo quienes crecimos con padres así, de revisar hacia atrás buscando el momento en que podríamos haber dicho o hecho algo diferente que hubiera cambiado. El resultado: no hay tal momento. No en este tipo de historia. La decisión de un adulto de abandonar a su familia enferma para irse con alguien 30 años menor es una decisión de ese adulto, y construirla como consecuencia de algo que los hijos hicieron o dejaron de hacer es solo otra forma de seguir cargando con un peso que no te corresponde. Eso tardé en aprenderlo. Mi padre tiene ahora 62 años. Vive en un apartamento de 2 habitaciones en una zona nueva de la ciudad. Trabaja en la consultoría con unos resultados que, por lo que llega de forma indirecta, son irregulares. La última vez que hablé con él fue hace 7 meses. Me llamó para decirme que había tenido una revisión médica y todo estaba bien. Me lo agradeció, aunque yo no había hecho nada. Creo que me lo dijo porque necesitaba contárselo a alguien que conociera la historia completa. No hay ninguna nueva Gabriela en su vida que yo sepa. O si la hay, no ha llegado a nuestros oídos todavía. Ha llegado a esa edad en que el monólogo ya no funciona de la misma manera. En que los oyentes del monólogo tienen otros puntos de referencia. En que ser un hombre de cierta edad con un trabajo inestable y 3 hijos que no te llaman no tiene el mismo brillo romántico que tenía a los 55 con el puesto fijo y la historia del matrimonio muerto. El tiempo hace eso. Pone las cosas en su contexto real. No escribo esto para que sientas pena por él. Tampoco para que lo odies, porque odiarlo es gastar una energía que necesito para otras cosas. Lo escribo porque durante mucho tiempo creí que estas historias eran mías solas, que eran vergüenzas que guardar, que las familias rotas eran una forma de fracaso colectivo que había que esconder. Y resulta que no. Resulta que hay millones de personas que crecieron mirando un teléfono a las 2 de la mañana con su madre, que aprendieron a detectar mentiras antes de aprender a conducir, que pasaron años siendo adultos de emergencia en una casa donde el adulto designado había decidido no serlo. A todas esas personas, solo quiero decirles esto: el peso que cargaste no era tuyo. El que siga siendo tuyo, si todavía lo llevas, tampoco lo es ya. Puedes dejarlo. La última imagen que tengo de mi padre esa noche de Navidad es él caminando por el pasillo hacia la puerta, con la botella de vino que nadie abrió bajo el brazo, la espalda un poco encorvada, el pelo todavía ahí aunque ya más gris. Y en el momento en que cerró la puerta, mi madre hizo algo que todavía no entiendo del todo. Se rió. No una risa amarga, no una risa de triunfo, una risa pequeña, genuina, casi sorprendida, como si algo le hubiera parecido, en el balance final de todo, ligeramente gracioso. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía. Mi madre negó con la cabeza, todavía con esa media sonrisa. Nada, es que estaba pensando que después de todo. Se detuvo. La miré. ¿Después de todo qué? Que no le ha ido tan bien, dijo. Pero que a nosotras sí. Y abrimos el vino que habíamos guardado para después. El nuestro. ¿Qué era mejor? Valentina tiene 34 años. Su madre hace cerámica los miércoles y senderismo el primer sábado del mes. Javier dice que no le desea ningún mal a su padre, y quienes lo conocen le creen. Lucía todavía sonríe cuando saluda a todo el mundo, porque algunas personas no dejan que nadie les quite eso. Rodrigo Salinas vive solo en un apartamento de 2 habitaciones y tiene revisiones médicas regulares. La vida, que no pregunta si estamos listos, sigue pasando para todos. La moraleja. El cuento del matrimonio infeliz funciona hasta que cumples 60. Te quedas sin trabajo y la nueva te deja por el de 40. Luego solo queda el guión y nadie para aplaudir. ¿Puede el karma natural ser más sanador que cualquier venganza planeada? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.